¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Por supuesto que sí. Esta noche vamos a continuar hablando sobre lo que ocurre en Cuba. Y aquí hay algo muy importante que quiero decirle esta noche. Voy a iniciar con esto. Y ahora va a entender el porqué. El día de hoy, el diario ABC, el diario español ABC, publicó un artículo en el que aseguraban, citando a fuentes cercanas precisamente al régimen cubano, que el ministro de Interior, que es el general de brigada Jesús Manuel Burón Tabit, habría renunciado a su cargo por presuntas desavenencias con otros altos mandos del gobierno de la isla. Especialmente, lo subrayo, especialmente por el manejo de las protestas. Esto es lo que tiene reportado el diario ABC de España. Bueno, poquito tiempo después, ¿qué ocurrió? Poquito tiempo después, sale inmediatamente Díaz-Canel para decir que no, que es mentira, que es una más de las mentiras publicadas, dice, sobre lo que pasa en su país. Negó también que haya miles de muertos o desaparecidos, ¿verdad? Esto fue lo que dijo Díaz-Canel. Escúchelo usted. Dijeron que el general de ejército se había ido para Caracas. El general de ejército está en Cuba con las botas puestas y con el pie en el estribo, como lo ratificó en el 8º Congreso del partido. Dijeron que desertó un viceministro del Ministerio del Interior. Otra mentira. Y ahí tú ves, todo eso lo arman con fotos que son mentiras. Eso corresponde, esa foto, cuando el general de ejército, por sus funciones como presidente del país, visitó la 14 cumbre del ALBA. Dicen que aquí en Cuba hay una represión total y hay muertos por miles. ¿Dónde están los miles de muertos? Bueno, eso es lo que dice Díaz-Canel, ¿no? Después le suman a eso el Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, que cataloga entonces el informe del diario español ABC como fake news. Además, la frase imperialista, ¿no? En lugar de mentiras falsas, que sería en español. Fake news, así lo cataloga el Centro de Prensa. ABC agrega además que la razón principal de la dimisión de Burón Tabit es que habría estado en desacuerdo por el uso de fuerza excesiva contra manifestantes. Ahora, aquí venimos al punto. Dice Díaz-Canel que son mentiras las que se están diciendo sobre lo que ocurre en su país. Y yo le digo, este tipo de regímenes lo que más hacen es eso, mentir. Y las cosas que ocurren en su mundo no ocurrieron. Y las cosas que no ocurren en su mundo ocurren. ¿Por qué le debemos creer a Díaz-Canel cualquiera de las cosas que pueda decirnos donde no hay desaparecidos? Pero si usted le pregunta a Human Rights Watch, a Amnistía Internacional, a diferentes organizaciones no gubernamentales, los desaparecidos varían de entre 100, 200, 300 y hasta miles. Esa es una realidad. Lo que no sabemos, Díaz-Canel, es cuántos son. Porque no hay un Estado de Derecho, ni transparencia, ni veracidad. Porque la mayor fábrica de mentiras que existe en Cuba es la del régimen. Si este general en realidad renunció, no lo vamos a saber y ustedes no lo van a aceptar. Como no aceptan la represión, como no aceptan la violación de derechos humanos, la privación de libertades fundamentales. Así que, si renunció o no, realmente, se lo digo al régimen, es lo que menos nos importa. Es lo que menos nos importa. Lo que más nos importa es que haya un cambio. Lo que más nos importa es que se digan las cosas como son, en Cuba y en cualquier lado. La gente en la calle gritaba, patria y vida, libertad. Aquellos que quieren atribuir estas protestas y llevarlas al mínimo de que solamente es por un tema de medicamentos y COVID, no escucharon a los cubanos, no los escucharon. Cada uno de los videos que hemos revisado gritan patria y vida, libertad. Así que
Esa es otra de las exigencias que tampoco el régimen reconoce. Si renunció o no renunció un general, no nos interesa. Nos interesaría mucho más que se le diera la libertad a los cubanos que hoy no pueden comunicarse en una videollamada con este programa o con cualquier otra cadena internacional, porque ustedes les han coartado esa libertad de expresión y tienen censurada la Internet. Porque cuando logramos una comunicación telefónica, las llamadas se caen o después nos enteramos que los han arrestado o que los tienen sitiados en su casa. La única verdad del régimen y de Díaz-Canel, la única verdad es que saben mentir. Y mienten muy bien. Iniciamos. ConcluCuba es la etiqueta, el hashtag es ConcluCuba, numeral ConcluCuba. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, ConcluCuba es la etiqueta. Díaz-Canel pidió hoy que nunca falten entre los cubanos la unidad, el respeto y el amor por la vida. Imagínese usted la atrocidad de comentario, el cinismo de comentario cuando se ha puesto a cubanos contra cubanos por órdenes y amenazas del propio régimen. Un discurso que choca frontalmente con la realidad. En las calles de La Habana, decenas de personas están buscando a sus familiares desaparecidos después de las protestas del fin de semana. Hay al menos, y se lo digo porque quiero subrayarlo, no hay información concreta, transparente y certera de cuántos desaparecidos hay, pero al menos un centenar de personas desaparecidas o de paradero desconocido hay. También hay decenas de heridos. Estos días el mundo ha sido testigo de la apuesta del régimen por la represión ante los pedidos de libertad, patria y vida de cientos de cubanos. El gobierno o el régimen, porque me cuesta mucho decir el gobierno, el régimen llama a la unidad. Pero se empeña en negar lo que es innegable. Un estallido social en la isla, eso es lo que fue. Un estallido social en la isla. ¿Por el COVID y los medicamentos? No, por más de 60 años de lo que están viviendo. Violación de derechos humanos, privación de las libertades fundamentales, el detonante, COVID y medicamentos, por supuesto. Pero Díaz-Canel le pide a los revolucionarios que tomen las calles. Que tomen las calles. ¿Esa es la forma de pedir unidad entre cubanos? Patrick Hoffman tiene más información desde La Habana. Después de unas protestas a gran escala como nunca se habían visto en Cuba, la policía está tomando medidas duras. Según un grupo activista, más de 100 personas han sido arrestadas o están desaparecidas. El presidente de Cuba dijo que los violentos eran los manifestantes y que las fuerzas de seguridad del gobierno no están cometiendo abusos a los derechos humanos. ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba? ¿Por qué no se preocupa? ¿Dónde están los cubanos asesinados? ¿Dónde está la represión? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba?, dice Díaz-Canel. Pero fuera de esta estación de policía en La Habana, un grupo principalmente de mujeres busca a sus familiares que están desaparecidos. Le cayeron 3 oficiales encima, lo tiraron contra el piso, le metieron la cabeza contra el piso, le vertieron la boca, le dañaron las muñecas y no sé nada de él. A pesar del intento del gobierno comunista de bloquear la internet y el servicio de telefonía móvil, de manera de evitar que los manifestantes se comunicaran en los medios sociales, siguen saliendo videos de las protestas y de la represión. Muchos de ellos compartidos por exiliados y familiares en la Florida, incluyendo al senador republicano Marco Rubio, que tuiteó una entrevista en vivo de una bloguera cubana que fue interrumpida por la seguridad del Estado. La seguridad del Estado está allá afuera. La seguridad está fuera de mi casa, dice. Tengo que irme. CNN no puede confirmar de manera independiente la autenticidad de estos videos.
Muchos de los que protestan dicen que están exhaustos por la escasez crónica en Cuba. El gobierno dice que la falta de alimentos y medicinas es debido a las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos. Pero los exiliados cubanos dicen que son las propias aplastantes restricciones cubanas a la industria privada las que han destrozado la economía de la isla. El embargo que tiene que acabar es el que está. Es el que el gobierno cubano tiene sobre su propio pueblo. Tienen los productos y no se los dan a ellos. Es una situación muy difícil. Los exiliados en Miami también han alzado sus voces. Muchos han protestado en una congestionada autopista del sur de la Florida, mientras otros esperan poder llevar una flotilla de barcos con ayuda humanitaria a Cuba. Una oferta que el gobierno cubano ya ha rechazado diciendo que esta ayuda es solo un pretexto para generar más insurrección en la isla. Patrick Upman, CNN, La Habana. Y ahora aprovechemos el tiempo porque aunque usted no lo crea, tengo conectados vía telefónica, a Mauri Pacheco, poeta y activista y uno de los líderes principales del movimiento San Isidro, y también al periodista independiente y escritor José Gabriel Barrenechea. Él se encuentra en la capital cubana, en La Habana. Caballeros, bienvenidos. Gracias por estar aquí en un momento tan complejo para ustedes. Sí, muchas gracias Fernández Rincón por tener esta oportunidad de hablar aquí en el programa, una vez más. Muchas gracias y a toda la audiencia. Siempre un gusto. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos a ver cuánto tiempo nos dura. Esperemos poder tener todo el tiempo. A Mauri, de entrada, y aprovecho, voy a ir con preguntas muy rápidas. Sí, voy con preguntas muy rápidas. Movimiento San Isidro, ¿cuántas personas desaparecidas tienen ustedes contabilizadas, a Mauri? Bueno, tenemos alrededor de 200 personas contabilizadas con que hemos podido arribar a sus nombres y ponerlo en las listas. De hecho, hay algunas personas que me han llamado porque yo estuve detenido también y vi como muchos jóvenes no le daban la oportunidad de hacer la llamada para hablar con sus familiares. Y hasta hoy son personas que nadie conoce, no se sabe dónde están. Y estamos tratando de localizar, que den sus nombres para poderlo hacer visible a nivel nacional e internacional, que todo el mundo conozca a estas personas que han sufrido las detenciones arbitrarias del régimen. Detenciones arbitrarias. A Mauri, hay otras organizaciones que hablan de desapariciones forzadas. ¿Ustedes, qué me dicen ustedes como Movimiento San Isidro? Mira, hay detenciones, sí, desapariciones es costumbre, ahora se da a un nivel superior, ¿no? Por toda la puesta en escena definitiva de los cubanos, de decir, basta ya, ¿no? Es decir, pues son 3 eslogans que es muy importante entender. Uno es, no tenemos miedo, Díaz-Canel cingado y patria y vida. Me parece que esos 3 eslogans dicen mucho del sentimiento y de la posibilidad de la búsqueda del cambio de los cubanos. Sí, hay desapariciones forzadas directamente, sí, y personas que no pudieron sacar del núcleo donde estaban unidos porque ellos se cerraron. Generalmente eran personas que estaban en las periferias del molote de gente y extraían y cogían a personas que iban como transeúntes, ¿no? Inmediatamente la policía se metía con ellos, le decían, oye, no he hecho nada, y enseguida la policía arremetía contra ellos, se lo llevaba, le ponía prácticamente las piernas en el cuello como Floyd, ¿no? Así. Y se lo llevaban preso en cualquiera de las unidades que están en las periferias de La Habana, ya sea para Cojímal o otros municipios aledaños a La Habana. Y entonces lo van cambiando. Es el mismo procedimiento, lo que ahora se ve a una escala superior, porque la isla le han puesto la lupa. El cubano ha hecho que se tenga que mirar a Cuba desde otras partes del mundo por su arrojo en estos momentos de salir a la calle. Que no tenemos miedo. Es muy importante esa frase porque rompe con todo lo que nosotros hemos, todo el temor de estos 62 años. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en eso, Mauri, porque hay una retórica que a mí en lo particular me molesta muchísimo. Voy a hablar un momento con José Gabriel Barrenechea, que también me acompaña, pero a Mauri, lo decía yo al inicio del programa y lo decía yo desde el día de ayer. Quien no esté escuchando a los cubanos gritar patria y vida, libertad, y quiera atribuir solamente a la falta de medicamentos y al COVID
esta salida de todos a la calle no está entendiendo el mensaje. ¿Es correcto? No, no está entendiendo el mensaje. Yo siento que la picada del régimen, ellos entraron en una base entrópica, ellos en sí están sembrando su propia destrucción, más el levantamiento y la capacidad cívica del pueblo cubano que ha venido creciendo desde el 2018 en adelante. A partir de la salida de ese decreto y el cambio de constitución, el cubano ha ido aumentando, ¿me entiende? Y de hecho ha tenido una nueva modalidad que es la espontaneidad directa. Pero cuando te digo espontaneidad, no te estoy hablando que no sea una cosa pensada, es realmente el flujo histórico de estar sometido que ha cogido sentido social y se ha manifestado. Por eso lo que ocurrió en San Isidro, lo que ocurrió el 27N, todo eso ha ido llevando a que el pueblo cubano se haya conectado de manera por ósmosis, por las redes sociales, que son el elemento de verdad que permite la conexión del cubano. Yo pienso que eso se está dando por una naturaleza de crecimiento de la civilidad del cubano y por los malos y terribles pasos del gobierno que no toma ni una medida a favor de su pueblo. José Gabriel Barrenechea, te saludo, te agradezco que estés con nosotros, sobre todo por el peligro que esto representa. José Gabriel, preguntarte a ti, ¿cómo han estado las cosas hoy? Y si la tensa calma que estamos viendo es por miedo, es por terror, es porque el régimen logró asustar a los cubanos, como muchas personas están pensando. A ver, lo que sucede es un poco complejo. Realmente ha habido el cubano en este momento se da cuenta de que hizo algo que nunca había hecho en mucho tiempo. Y yo supongo que en este momento fundamentalmente en la mentalidad del cubano lo que está es metabolizando, está concientizando el tremendo hecho de las manifestaciones de este domingo que comentábamos hoy, Cuesta Morúa y yo, que posiblemente fueran la caída de Machado. No hay nada semejante en la historia de Cuba desde la caída de Machado con semejante manifestación popular en la calle en ese tiempo. Ahora, hay que tener claridad en cómo es el sistema cubano. El sistema cubano tiene la capacidad de respuesta a este tipo de eventos que no tienen, por ejemplo, Colombia o no tiene Chile. Y en este sentido ellos han ocupado, por lo menos en La Habana, han ocupado los lugares que ellos tienen muy claros que tienen que lugar que ocupar, y la población simplemente está concientizando ese hecho, y realmente que no hay muchas posibilidades en este momento de concertar ningún movimiento espontáneo, porque sigue sin haber conexión de internet y prácticamente muchas personas no tienen conexión telefónica tampoco. Efectivamente, José Gabriel, también preguntarte, ¿me puedes confirmar que por lo menos en las calles de La Habana pues está desplegada fuerzas policiales, militares, es decir, estos grupos de represión y de choque que utilizó el propio régimen para acallar esta protesta espontánea, esta manifestación espontánea que veíamos? ¿Es cierto? ¿Están todas las fuerzas de seguridad apostadas en la capital? Yo el lunes estuve recorriendo la ciudad y sí estaba así. Hoy te puedo dar una vivencia muy específica. Hoy a eso de las 11 de la mañana pasaron por aquí por la calzada. En Mantilla pasaron una caravana de camiones con civiles pro gobierno, gritando consignas revolucionarias. Iba custodiada también por patrullas de la policía. Ya eso te da una imagen más o menos de cuál es el estado de la ciudad. Sí, efectivamente. ¿Qué hay de cierto también del reclutamiento de niños de forma obligatoria, forzándolos a que participaran en la represión en contra de los manifestantes? José Gabriel, ¿hay manera de confirmar eso? Hasta ahora no lo he podido confirmar. Estábamos conversando con Cuesta, Morúa y yo eso mismo. Ahora, lo que sería muy lógico que ellos hicieran esto por un sentido, por una cosa muy simple. Los jóvenes han sido la vértebra fundamental de esta manifestación. Habría prácticamente que sacarlos de circulación y meterlos en unas unidades militares. Sería la solución más racional para ellos. En su racionalidad sería la solución. O sea, no sería tanto para llevarlos a la represión, sino para mantenerlos controlados fuera de las calles. Ok, perfecto, me queda claro lo que me estás diciendo.
Amaury, ¿qué sigue? Amaury, ¿qué sigue? ¿Qué piensas que debe seguir para el pueblo cubano? Bueno, hay que estar atentos porque esto es una línea que sabemos que es desproporcional desde el punto de vista que el gobierno tiene los armamentos, tiene toda la instrumentalidad, pero siempre hay que contar con la sabiduría del cubano. Y es justamente en el momento en que se puede hacer, así como en el deporte, en el judo, todo se mueve hacia su momento. A nosotros todos nos sorprendió de manera unánime cómo se conectó el pueblo cubano, ¿no? Y la capacidad del régimen en responder fue realmente tardía, no estaba preparado, aunque sabemos que tiene toda esta instrumentalidad para asumir toda esta espontaneidad que surge. Pero vemos que ahí hay un talón de aquí. Ya las compuertas se abrieron, más tarde o más temprano, esto lo que significa es el comienzo del fin. Para mí, desde mi percepción, para las personas que llevamos por la fuerza de la actividad todos estos años luchando prácticamente solo, con el arrojo de llevar las cosas adelante, vemos que en este momento ha rendido fruto. Ahora esperamos que en todo lo que se esté elaborando en el entorno, en la oposición, así sea el Consejo de Transición, San Isidro, logremos tener una visión de la Cuba que queremos tener, ¿no? Desde este momento, porque ya hay que ir proyectando en la imaginación y en la realidad cubana qué es lo que queremos como nación, porque esto es lo nunca visto realmente. Yo no estuve con lo de Machado, pero sí estoy con lo que sucede hoy por hoy en La Habana, y me parece inaudito, único en la historia de Cuba. De esta manera, después de 62 años de colonización mental, ¿me entiendes? Porque todo aquello estaba en la República. Aquí llevamos un proceso de colonización mental. Es muy difícil descontaminarse de esta manera, solo a través del impulso vital. El basta ya es lo único que ha hecho que el cubano y toda la conciencia que ha generado la oposición cubana durante todos estos años, que se ha vuelto un crisol. Este es el momento y esperamos, no sabemos cómo, es verdad, como no sabíamos cómo iba a suceder esto. Así es, creo que es como se ha comportado la sorpresa del pueblo cubano. Sí, son generaciones y generaciones víctimas del adoctrinamiento precisamente del régimen. Amaury Pacheco. Amaury, un abrazo, hermano, aquí estamos pendientes. Mil gracias, José Gabriel Barrenechea también, mil gracias. Cuídense, por favor. Muchas gracias. Gracias. Exacto, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Pues ahí lo tiene usted, lo logramos, una conexión telefónica doble a Amaury Pacheco, poeta activista, uno de los líderes principales del movimiento San Isidro, y también al escritor y periodista independiente José Gabriel Barrenechea. Que se le graben bien, él estaba en la capital, en La Habana, que se le graben bien estos nombres, porque si mañana los detienen ya se imaginará usted por qué fue. Ojalá que no sea así. Y tenemos el ojo bien puesto. Bien puesto. Voy a hacer una pausa. Salgo de Cuba, de la isla como tal, porque hay que ver qué pasa con la comunidad internacional. ¿Qué están registrando? ¿Qué es lo que saben? Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional, me acompaña al regresar. Le doy la bienvenida a Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional, que me acompaña esta noche. Erika, bienvenida, gracias. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por siempre aceptar en este programa. Oye, Erika, voy de lleno. Tú has estado escuchando relatos de familiares de los manifestantes desaparecidos en La Habana. ¿Puedes compartir alguno de los que más te haya impactado conmigo? Claro que sí, Fernando, y antes que nada quiero decirte que lo que estamos viendo hoy día en Cuba es muy similar a lo que Amnistía Internacional viene documentando en otros países de la región en términos de la represión violenta que las autoridades han tenido en respuesta a estas masivas e históricas
protestas pacíficas que vimos el día domingo 11 de julio. Y efectivamente estamos recibiendo, sobre todo el día de hoy, que las conexiones de Internet se han establecido progresivamente en diferentes partes de la isla, pero hemos empezado a escuchar los testimonios de las familias de personas que fueron detenidas en el contexto de las manifestaciones o que han sido detenidas de manera selectiva después de las manifestaciones, sobre todo figuras prominentes, activistas de derechos humanos, por ejemplo, el caso de Enix Berrio, que es el coordinador nacional de la coalición de cuentapropistas de Cuba y también asesor del movimiento San Isidro. Enix había participado en las manifestaciones el domingo, pero había regresado a su casa y el día lunes se dirigía a una reunión un poco para reunirse con algunas otras personas activistas y saber qué poder hacer frente a las detenciones y las desapariciones que ya se estaban denunciando, y lamentablemente Enix no regresó a su casa. Hoy estuve escuchando el testimonio de su hija, que con tanta preocupación pues me hablaba de la desaparición de su padre, una situación que podría configurarse en una desaparición forzada, porque ella estuvo acudiendo a todas las comisarías de policía y no le dan información sobre si tienen o no a su padre detenido. Y así son muchas las historias. También hemos visto ya imágenes videográficas que estamos verificando con nuestro cuerpo de verificación digital de estas detenciones brutales que se están dando de personas que han sido identificadas como participantes de las manifestaciones, y la policía entra abruptamente a sus casas, inclusive rompiendo las puertas. Vimos escenas desde Camagüey hasta algunos sitios de La Habana de cómo se están dando estas detenciones en un momento de tanta tensión, porque hay una presencia muy robusta militar y policíaca, no solo en La Habana, sino en otras ciudades del país. Erika, yo estaba escuchando a Marco Rubio, que bueno, finalmente es el miembro más alto de lo que es el subcomité sobre el hemisferio occidental. Marco Rubio habla de personas abusadas, atacadas, asesinadas, encarceladas, desaparecidas, y además habla de que obligaron a niños a agarrar palos y les han dicho que tienen que golpear a personas de su propia gente, pues, o de otra zona para reprimirlos. ¿Hay alguna constancia de todo esto que ha dicho Marco Rubio? Bueno, lo que nosotros tenemos constancia es, primero, que efectivamente las autoridades de las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo y desproporcional de la fuerza el día domingo. No solo hemos recibido material videográfico y testimonial, sino que hemos visto fotografías de las personas que fueron heridas. Se desconoce el número de personas heridas precisamente por esta opacidad, por esta restricción de información que se tiene en Cuba, no solo ahora, sino históricamente, pero sí conocemos de casos de personas que inclusive fueron heridas de bala, es decir, que la policía disparaba munición viva en contra de manifestantes pacíficos. Asimismo, conocemos ya del registro de un número importante, casi 200 personas que se encuentran o detenidas, que se sabe que fueron detenidas durante las protestas o en estas detenciones selectivas que te mencionaba, o que están desaparecidas, que no se sabe su ubicación, que saben que salieron a manifestarse, que muchas personas pudiesen testificar que efectivamente se las llevaron no solo policías, sino también personas vestidas de civil que estaban coludidas con la policía, pero se desconoce el paradero, lo que también podrían constituir desapariciones forzadas, dado que la autoridad no ha querido con toda intención dar la información sobre su paradero. Sobre el tema del reclutamiento de jóvenes, de menores, hemos recibido fotografías que efectivamente al verificarlas se trata de Cuba, se trata de la ubicación, el tiempo en el que se están denunciando, pero no sabemos muy bien el contexto. Lo cierto es, Fernando, que en todos los años de trabajo que hemos tenido en Cuba, hemos sabido de esto que se le conoce como los actos de repudio, que es esta organización que hace el gobierno de la propia ciudadanía, que vive atemorizada y en muchas ocasiones opta por participar de estos actos repugnantes, ¿verdad?, en donde civiles atacan a su propio pueblo, a personas. Así que esto no sería nuevo de ninguna manera, y lo vimos claramente con la retórica de guerra de Díaz-Canel desde el día domingo, en donde llama al combate a sus simpatizantes, que salgan a defender la contrarrevolución en un discurso que genera odio, que incita al odio y a la violencia a sí mismo.
cinismo, cuando es precisamente ese gobierno que acusa a jóvenes, a artistas, a periodistas independientes de incitar al odio simplemente porque utilizan las redes sociales para denunciar la represión del régimen, y es ese propio presidente el que está verdaderamente incitando al odio. Sí, contradictorio, además, una hipocresía impresionante, un cinismo, ¿no? Después hablar de la unión de los cubanos cuando es el mismo que promueve, como lo dices tú, esta retórica de guerra entre los propios cubanos. Erika, me tengo que despedir. Siempre es un gusto tenerte aquí, te agradezco, seguimos monitoreando, por supuesto, y estoy seguro que de nueva cuenta te estaré llamando para darle seguimiento a todo esto que poco a poco ustedes van confirmando a través de su trabajo de investigación, que siempre es tan y tan importante. Ojalá y ese trabajo de investigación tenga una repercusión real a nivel internacional en contra del régimen cubano. Gracias, Erika. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias a ti. Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional, que ya lo escuchaba usted, estos testimonios, estos relatos espantosos. Voy a hacer una pausa. Voy a regresar porque hay otro tema que es también espantoso y que para muchos fue la gota que derramó el vaso. Estoy hablando del COVID, ¿no? De las variantes del COVID. Delta ya agarró un vuelo que para qué le cuento. El doctor Huerta va a hablar conmigo acerca de esto cuando regresemos. En redes sociales, facebook.com/conclusionescnn es nuestra página, facebook.com/conclusionescnn. Y en Twitter me encuentra como @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Ya vengo. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta #concludelta. El hashtag es concludelta. Esa es la etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón con concludelta. Ya sabíamos que la variante Delta es más contagiosa que las demás, pero ahora tenemos datos concretos que lo prueban. Según la Organización Mundial de la Salud, Delta se propaga un 55% más rápido que la variante Alfa y aproximadamente el doble de rápido que otras variantes que no se consideran de preocupación. Delta es además capaz de hacer más copias de sí misma en nuestro cuerpo y a un ritmo más rápido que el resto. Científicos chinos detectaron que la carga viral de Delta era 1.260 veces más alta que en las cepas anteriores o en las pruebas iniciales del virus. Además, el positivo de las personas en cuarentena llega más rápido. Pasa de 6 a 4 días. Entonces, hay mucha gente que dice, apenas acabamos de salir de la pandemia. ¿No hemos salido de la pandemia? ¿No entienden que no hemos salido de la pandemia? Ahora, ¿qué rumbo podría tomar con toda esa gente que piensa que ya salimos de la pandemia? Voy a preguntarle estas cosas a mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida, como siempre, es un gusto tenerlo en el programa, al doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN. Me acompaña en vivo desde Washington. Doctor Huerta, bienvenido. Fernando, qué gusto de saludarte. Buenas noches también a todos nuestros televidentes. Gracias, doctor Huerta. Le voy a hacer la primera pregunta porque estoy seguro que usted lo ha escuchado también por ahí, ¿no? Es como una especie de Vox Populi en ciertos lugares. Apenas acabamos de salir de la pandemia y yo les digo, es que no hemos salido de la pandemia. Doctor Huerta, hábleme por favor, dígales por favor, Delta es la prueba más clara de que no hemos salido de la pandemia, doctor Huerta. ¿Qué puede pasar si siguen pensando así? Lo que puede pasar es de que entremos en nuevas olas de la pandemia. Y tú tienes toda la razón, Fernando, todavía no hemos salido de la pandemia y yo me atrevería a decir que cada continente, o más específicamente, cada país está en un diferente estadio de la pandemia. Alguna vez dijimos, cuando estábamos quizás en el mes de febrero, me acuerdo haber conversado contigo, decíamos que estábamos en los 20, 25 minutos del primer tiempo del partido de fútbol de la pandemia, comparándolo con un partido de fútbol. Ahora, algunos países, por ejemplo, Reino Unido, algunos países de Europa, Estados Unidos, están en el segundo tiempo, como en los 5, 10 minutos del segundo tiempo. Pero hay países en nuestra América Latina que todavía están en los 30, 35 minutos del primer tiempo de la pandemia y les falta muchísimo, Fernando.
Ahora, ¿cuál es la diferencia, doctor Huerta, por ejemplo, en esos países que todavía no llegan ni siquiera al segundo tiempo y que ya traen encima Delta? Porque, por ejemplo, México tiene ahora un repunte muy importante precisamente por la variante Delta. Dos cosas. Uno, empieza con V, vacuna. En los porcentajes, las coberturas de vacunación tienen que ser muchísimo más agresivas y llegar por lo menos a un 50%, como se ve en Estados Unidos, en otros países, que ya estamos en 48, 49, 50% mínimo. Y la otra, comportamiento del ciudadano, y eso se refiere a lo que tú acabas de decir, Fernando. Ya mucha gente se está relajando y dice, ya pasó, ya pasó. Mentira, no ha pasado. Y las cifras lo están demostrando. Fíjate cómo aquí en Estados Unidos está dividido el país en dos grandes, digamos, Estados Unidos. Estados Unidos de los protegidos y Estados Unidos de los desprotegidos. ¿Gracias a qué? A la vacuna. Entonces, estados como Arkansas, como Mississippi, como Missouri, allí la variante Delta está ocasionando muertes y hospitalizaciones en cantidad, mientras que otras zonas del país están ya, digamos, mucho más avanzadas en el control de la pandemia. Entonces, nuestros países en América Latina, Fernando, lo que necesitan los gobernantes es poner muchísimo esfuerzo y rápidamente en la vacunación, porque hasta que no se vacune un porcentaje importante de la población, esta pandemia no ha pasado. Doctor Huerta, déjeme preguntarle algo. Vacunados y no vacunados. ¿Delta me puede dar aún estando vacunado pero no me mata? ¿Y Delta me puede dar sin vacunar y me puede matar? ¿Sería una forma correcta de pensarlo? Sí, en términos generales sí. Si estás vacunado, Delta te puede dar, y eso se está documentando aquí en Estados Unidos. Hoy día sale el reporte en un hospital en Las Vegas, Fernando, todos vacunados con Pfizer o con Moderna. Hubo un brote, 11 trabajadores de la salud salieron positivos, felizmente con síntomas leves, todos positivos a Delta. Mira, ejemplo, 11 vacunados con Pfizer o con Moderna. Y ahí está la segunda parte de tu pregunta, que es, sí, te va a dar una enfermedad leve. Pero vayamos al otro lado, y la estadística lo revela. Fíjate este poderoso número, Fernando, para nuestros televidentes. En el mes de junio se demostró que 99.2% de las muertes en Estados Unidos fueron en no vacunados. 99.2%. Y eso es impresionante. Ahora, doctor Huerta, esto de Delta y su capacidad para copiarse y para contagiarse, ¿le quita fuerza a aquellos que nos hemos vacunado, es decir, a la protección que nos puede brindar la vacuna? ¿O, aún siendo Delta diferente en sus capacidades, la vacuna nos va a proteger igual? La vacuna nos está protegiendo. Estos datos vienen del Reino Unido. Una sola dosis de la vacuna de Pfizer o de AstraZeneca protege al 33% de la variante Delta. 2 dosis ya te llegan, en el caso de Pfizer, al 88% y en el caso de AstraZeneca al 62%. O sea, la vacuna te puede proteger de Delta. De eso no hay duda, Fernando. Por eso es que tenemos que protegernos. Ahora, doctor, le hago la siguiente pregunta, que es una duda amplia para muchas personas, incluido yo, se lo confieso. Ya me vacuné, ya me puse las 2 dosis de Pfizer, ¿no? Y yo me pregunto todos los días, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar para que yo tenga que volver a vacunarme? ¿O ya no me voy a vacunar? ¿O tendrá que venir una nueva planificación gubernamental, al menos, por ejemplo, en Estados Unidos, para una segunda aplicación? ¿Cómo va a ser esto? Eso va a determinarse de lo que se llaman estudios de efectividad de las vacunas. Recuerda que eficacia de la vacuna, Fernando, se mide en lo que se llaman estudios clínicos, en los famosos estudios de fase 3, cuando se compara la vacuna con el placebo. Allí se habla de eficacia, pero efectividad ya es en la vida real, cuando haces programas nacionales de vacunación y luego comparas los índices de enfermedad, etcétera, entre vacunados y no vacunados. Si reflexionamos, Fernando, las primeras vacunas aquí en Estados Unidos empezaron la tercera semana de diciembre. Recién desde enero, febrero, con el señor Biden, ha empezado la campaña de vacunación. Entonces, pongamos que sea enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio.
Van 7 meses, de tal modo que en este momento se está estudiando, por ejemplo, cuánto tiempo permanecen los anticuerpos en las personas vacunadas en enero, febrero. Hasta ahora se está viendo que dura. Así es que tendremos que esperar hasta fin de este año, cuando los primeros grandes grupos de personas que se vacunaron en enero, febrero, ya nos den datos de cuánto anticuerpo tienen todavía, que nos permitirá tener la respuesta a tu pregunta, cuándo necesitaremos vacunarnos nuevamente. Lo que sí está caliente en este momento, y si quiero lo hablamos en un momento, es, ¿habrá dosis de refuerzo? Ese es un tema muy caliente. Y el otro, la combinación de vacunas, Fernando. Mucha gente está descontenta en los países nuestros, que no me gusta la china, que no me gusta la rusa, me puedo poner esta, me puedo poner la otra. Ese es otro tema que no tiene respuesta todavía. Interesantísimo, y además qué bueno saberlo. Vamos a esperar a ver si en diciembre nos llega un regalo navideño que nos diga: ya no tienen que volverse a vacunar porque los anticuerpos duran mucho. Doctor Elmer Huerta, el regalo es siempre tenerlo en el programa. Le mando un abrazo y me tengo que despedir, pero lo veo pronto, y si no, escucho su podcast segurito. Gracias, doctor. Un abrazo, Fernando. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches con todo. Chao. Buenas noches. Doctor Elmer Huerta me acompañó. Esto ya lo conoce. Tremendo. Me encanta. Ahora pausa y regreso. Después de las protestas, el régimen cubano aprobó una medida excepcional que busca de alguna forma paliar la escasez crónica en la isla, pero que se prevé que tenga un impacto limitado. ¿De qué le estoy hablando? Las autoridades cubanas suspendieron las restricciones aduaneras y los aranceles a los viajeros que lleven alimentos, medicamentos e insumos de higiene. La medida, según el régimen, permanecerá en vigor por lo menos durante lo que queda del año. Ya regreso un momento. Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana. Muchas gracias.